Soy Ramón Escribano, soy abogado y represento a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente. Y en este vídeo queremos comentar una sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Guadalajara de septiembre del 2018, en la que se reconoce a un trabajador se le reconoce la situación de incapacidad permanente total por el padecimiento fundamentalmente de una hernia discal L5-S1 y además lumbalgia. Seguidamente vamos a comentar los aspectos más importantes de esta sentencia. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queríamos comentar algunos aspectos importantes de una sentencia de septiembre del 2018 del Juzgado de lo Social 2 de Guadalajara, donde a un trabajador se le reconoce la situación de incapacidad permanente total para su trabajo habitual, derivado, entre otras patologías y de manera fundamental, por el padecimiento de una hernia L5-S1 y también por lumbalgias. Tenemos que decir que en este caso que estamos comentando, además de esa hernia L5-S1 a la que estamos haciendo referencia, que como sabrán es una hernia de carácter lumbar, es decir, afecta a la zona lumbar de la espalda, en esa, además de tener la hernia, existía una radiculopatía. La radiculopatía, como hemos explicado en otros vídeos, lo que significa es que existe una afectación nerviosa de las raíces nerviosas de esa zona y por lo tanto provoca unas limitaciones importantes, no solo de dolor, que evidentemente también, sino también limitaciones a la hora de la movilidad de esa zona. Además, una limitación que llevaba anexa precisamente por la propia existencia de la hernia es el padecimiento de lumbalgias constantes. En concreto, en este caso había lumbociatalgia, ya que el dolor se extendía por la parte de la zona lumbar de la espalda, se pasaba por el glúteo, llegando incluso hasta lo que es el pie. Por lo tanto, existían unas lumbalgias importantes y además de carácter crónico. El trabajo que realizaba esta persona es un trabajo que conllevaba la realización de esfuerzos físicos con la columna lumbar. Incluso también conllevaba lo que es tareas de deambulación, es decir, tener que andar durante toda la jornada laboral, y también de bipedestación, con mantenimiento de posturas forzadas. Es decir, tenía el trabajador que estar de pie en el mismo sitio durante bastante tiempo durante su jornada laboral. Y debido a las patologías estas que estamos haciendo referencia de la hernia L5-S1 y de las lumbalgias, además de otras patologías menores, pero que también desde luego ayudaron a ese reconocimiento, el juzgado le reconoce la incapacidad permanente total para su trabajo habitual. Es decir, que no puede desarrollar ese trabajo, pero sí podría desarrollar otro trabajo donde no tenga que realizar los esfuerzos físicos que tiene limitados como consecuencia de sus patologías. Dicho esto, que ya en sí es importante porque pone de manifiesto cómo a las personas que puedan tener este tipo de patologías, si en su trabajo tiene que realizar esfuerzos con la zona lumbar y tienen que mantener posturas de deambulación y de bipedestación, podríamos estudiar su caso y ver si se podría o no reclamar una pensión en ese caso en particular. Pero también y fundamentalmente lo que queríamos comentar de esta sentencia son algunos aspectos trascendentales que entendemos pueden valer a la hora de ver la viabilidad de cualquier tipo de reclamación. El primer aspecto de consideración es que la sentencia considera que esas patologías que se tienen que valorar a la hora de determinar si hay una incapacidad tienen que ser crónicas, irreversibles, dice la sentencia. Y es lógico, porque si evidentemente esas patologías pudieran tener una mejora, primero hay que agotar todos los procedimientos de curación para determinar cuál es el cuadro residual, cuál es la limitación, la secuela definitiva que queda al trabajador. En segundo lugar, un aspecto muy importante es que dice la sentencia que se tiene que hacer una valoración global del trabajador, es decir, no se tiene que analizar patología a patología, es decir, la hernia lumbar, la lumbalgia y otros padecimientos, sino que se tiene que hacer un análisis global de todas las patologías en relación al trabajador. Y eso es fundamental, ya que aunque
a lo mejor analizando una patología en sí misma, es la sola existencia de una sola patología puede no dar lugar a una pensión de incapacidad. Sin embargo, si lo hacemos de manera global, evidentemente puede que sí lleguemos a los criterios suficientes para solicitar una incapacidad. Y por último, y lo más importante de esta sentencia, a la forma de ver de nuestro entender, de nuestra experiencia profesional, es el carácter funcional de la incapacidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a que hay que valorar todo esto, todas las patologías que tiene el trabajador, desde el punto de vista del trabajo que realiza el interesado, teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos que se le exigen en su trabajo, para viendo esos requerimientos y esas funcionalidades que tienen que hacerse en el trabajo y teniendo en cuenta sus patologías, poder determinar cuál es su capacidad residual de trabajo, poder determinar si con esa capacidad de trabajo que le queda al trabajador podría realizar ese trabajo. Esta sentencia lo fija claramente, estos aspectos que son fundamentales a la hora de valorar un caso de incapacidad permanente. Nosotros, en nuestro despacho, como hemos dicho y mucha gente ya sabe, nos dedicamos a la reclamación de pensiones de incapacidad. Y en nuestro despacho, el análisis del caso en particular de la persona que nos los encarga es totalmente gratuito. Es decir, pueden llamarnos al teléfono que aparece al pie de este vídeo o enviarnos un correo electrónico y nosotros le informaremos cómo puede usted obtener nuestra opinión respecto de la viabilidad de la reclamación de su pensión de incapacidad permanente. Y ya le adelantamos que estudiamos el caso siguiendo estos criterios que establece esta sentencia. Analizamos el carácter crónico o no de las patologías, analizamos todas las patologías en relación global con el interesado y analizamos especialmente el trabajo del interesado para ver si con todas esas patologías se puede o no desarrollar el trabajo. Insistimos, este estudio de la viabilidad del caso en particular en nuestro despacho es gratuito. Por lo tanto, pueden llamarnos con total libertad y solicitarnos que estudiemos su caso en este sentido. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.